a tener problemas con esto, pero voy a iniciar rápidamente la clase para tratar de aprovechar lo mejor que se pueda, pues el- aprovechar lo mejor que se pueda el tiempo que nos deje pues esta señal. Eh, Les había comentado ayer que la intención de hoy es eh, hacer una introducción o una presentación, digamos así, de lo que es la gerencia de proyectos. Ya dijimos ayer que íbamos a trabajar en este curso en una gerencia de proyectos de construcción. Entonces, pues ayer intentamos caracterizar un poco lo que es la industria de la construcción, sus características, su misión, sus problemas, cuando pues muy superficialmente esto de los problemas queda para mucho. Y en el día de hoy, pues también de una manera general, la intención es tener una comprensión de lo que es, de lo que entendemos por gerencia de proyectos, que aun cuando básicamente es como cualquier otra gerencia, hay unas características que la diferencian. ¿No? Entonces esa es la intención. Voy a compartir una pantalla para una presentación y pues bueno, espero la retroalimentación por parte de ustedes respecto a las condiciones en las que están recibiendo esta charla. Muy bien. Bueno. Entonces, hay muchas formas de concebir pues estos modelos gerenciales y en relación con la gerencia de proyectos, pues les comentaba ayer que desde hace unos 20 años por acá, por estos lados de Norteamérica, de América, pues en general, Norte, Centro y Sudamérica, viene actuando lo que es un instituto, el Project Management Institute, particular, es una entidad privada, no es gubernamental, no es de ningún estado, eh, encargada o que tiene la misión de generar conocimiento alrededor de la gerencia de proyectos. Y ha establecido, pues obviamente, a lo largo de estos años, unos estándares de lo que para ellos es el modelo de la gerencia de proyectos. No es el único. Lo que pasa es que pues estos modelos, estos estándares se imponen y pasan a ser de uso general y todo el mundo los usa y aun cuando no son los únicos, pues terminan imponiéndose y terminas en la práctica siendo los que se usan. Eh, antes, antes de que el PMI adquiriera la preponderancia que tiene ahora, existía un modelo muy bueno de gerencia de proyectos que es un modelo inglés, el PRINCE, y bueno, pues este Prince perdió un poco de vigencia por el modelo del PMI. También había un alemán. Siguen existiendo, siguen generando normas, siguen generando conocimiento alrededor del tema, pero el estándar que se ha impuesto por estos lados es el del PMI. Este modelo pues, de la gerencia de proyectos de PMI pues nos va a servir de guía. ¿Sí? No les voy a decir
que van a salir después de este curso de gerentes de proyectos, van a salir con un conocimiento general orientado por este estándar. Sí, pero es obvio que un curso de 64 horas en total, No, que no se le las entendió muy bien. cuales Ingeniero, se le fue el internet. unas buenas horas al tema de la interventoría. Ingeniero, Si no puedo mejorar para nada a mi lado, todavía está funcionando. Diga. se le fue el internet. No, yo todavía tengo internet aquí. Estoy con internet funcionando. No se escuchó la última parte. Profe, qué pena, ¿usted podría repetir lo que estaba diciendo? Es que no se le entendía nada. Bueno, creo que con la presentación vamos a ir repitiendo. Por favor, en el momento en que se dañe la señal me informan o me mandan un chat. Bueno, esta primera parte pues ya ha sido objeto de análisis en los otros cursos, la forma como trabajan las organizaciones. Hay organizaciones que trabajan con operaciones, o sea que son labores sucesivas y repetitivas, y otras organizaciones que trabajan con proyectos. El proyecto es un esfuerzo discreto, o sea, discontinuo, es temporal y es único. Esas son las dos modalidades como trabajan las organizaciones. Esta definición también ya la habíamos visto anteriormente, que un proyecto es un esfuerzo temporal que mediante un proceso gradual permite la creación de un único producto o servicio. Con la palabra temporal entendemos que tiene un comienzo y que tiene una terminación definidas, ¿no? Un comienzo definido y una terminación definida. No le hagan caso a la diapositiva donde dice definitiva, es definida. O sea, el proyecto es definido en el tiempo tanto para su iniciación como para su terminación. Las operaciones son continuas, ¿no? E indefinidas en el tiempo. Y un único servicio que de alguna manera lo que se genera con el proyecto no es igual a otros productos. Una carretera no es igual a otra carretera. Un edificio, a pesar de las similitudes que tienen, no es igual a otro por múltiples razones, ¿no? También hay que tener cuidado un poquito con este significado de temporal, que a veces da la impresión de significar que es de corta duración. No, la duración puede ser corta, puede ser mediana o puede ser muy larga, solo que está perfectamente definida en el tiempo. Eso es sencillo, ¿no? Bueno. Proyectos son todas estas cosas y muchas más, todas estas cosas que ustedes ven en el listado y muchas más, como remodelar una casa, escribir un artículo científico, hacer el desfile de carrozas del carnaval, una campaña electoral, etcétera. Todo lo que se pueda concebir como labor temporal para producir un bien o un servicio único
es lo que entendemos por proyectos, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que de esto habíamos hablado en el curso anterior, en el sentido de que pues, la modalidad de trabajo como proyecto, que es muy propia de la ingeniería, muy propia de la ingeniería civil, en el momento actual está difundida, digamos, y está estandarizada, si se quiere, reglada, si se quiere, eh, sistematizada, si se quiere, para para todo tipo de actividades, no solo la actividad industrial o la actividad servicios, sino para cualquier tipo de actividad, hacer una tesis de grado, escribir un artículo científico, por ejemplo, en fin, ¿no? En las áreas sociales o en las áreas humanas o en las áreas naturales o en la física aplicada, se puede trabajar bajo la modalidad de proyecto. Por eso hay tantas definiciones y tantas concepciones de lo que significa, de lo que incluye y no incluye un proyecto, ¿no? Nosotros por lo general optamos por ser lo más pragmáticos posibles, tanto en nuestras definiciones como en las concepciones de nuestros modelos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de percibir ahorita en esta charla. Bueno, sobre el carácter temporal de los proyectos ya hemos hablado, sobre que el producto o servicio es único también. Aquí encontramos una definición de lo que puede ser la administración de proyectos, como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades de proyectos que de manera que cumplan o excedan las necesidades y expectativas de las partes interesadas en un proyecto. Y aclaramos un poquito los conceptos que están metidos aquí, ¿no? Las necesidades, por lo general, son requerimientos manifiestos, o sea, lo que las partes interesadas manifiestan necesitar. Y las expectativas son requerimientos ocultos. Las personas, las comunidades tienen deseos, tienen necesidades que no se manifiestan explícitamente, pero que existen, ¿no es cierto? Los proyectos tratan de cumplir o exceder las necesidades y las expectativas. ¿De quién? De una serie de personas que vamos a llamar las partes interesadas. Y ahorita entramos a explicar quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son las partes interesadas? Todas las personas que de una u otra manera tienen relación con el proyecto son partes interesadas. Algunas de estas personas, que estas personas pueden ser personas naturales o pueden ser organizaciones, ¿no es cierto? Algunas de estas personas, algunas de estas partes interesadas, el proyecto los beneficia. A otras el proyecto los perjudica, los afecta. Algunas son afines al proyecto, otras son enemigas del proyecto. ¿Sí? Algunos están dispuestos a colaborar y a impulsar el proyecto. Otros más bien actúan tratando de frenarlo, pero todos de alguna manera son partes interesadas. ¿De acuerdo? No, ya veremos en su momento, por allá al final de lo que es el desarrollo del modelo que haremos en estos 2 o 3 meses del curso. En ese desarrollo ya veremos cómo es ese manejo de las partes interesadas, que es el último campo de conocimiento que introdujo PMI dentro de su estándar, ¿no?
de alguna forma, hasta hace un tiempo relativamente cercano, se daba la impresión de que las organizaciones, de que las entidades desarrollaban sus acciones, desarrollaban sus proyectos, un poquito, impórteles o no les importe a los beneficiarios, a los usuarios o a los afectados. Esto dejó de ser así. Hoy alrededor de un proyecto y particularmente alrededor de un proyecto de obra pública, de un proyecto de infraestructura, hay mucha gente interesada, muchos, ¿cierto? Los gestores del proyecto, los ejecutores, los contratistas, los usuarios, las veedurías ciudadanas, las entidades de control del Estado, las entidades financieras, en fin. Alrededor de un proyecto de obra pública vamos a encontrar muchas personas que son partes interesadas y sobre las cuales vamos a tener que hacer gerencia, ¿cierto? Vamos a tener que desarrollar, que planificar, organizar, ejecutar y controlar algunos procesos, algunas acciones, porque son partes importantes para el proyecto, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a tener un desarrollo un poquito más en profundidad, ¿no? Aquí hay un listadito de los posibles o los más frecuentes partes interesadas en un proyecto, ¿no? Los administradores del proyecto, la entidad u organización que genera el proyecto, los clientes o usuarios, según el caso, las entidades gubernamentales de gestión y control, los propietarios del proyecto, los proveedores, los financiadores, los veedores, los medios de comunicación. La lista puede ser bastante larga. Bueno, aquí tengo un poquito del ciclo de vida del proyecto, pero como de esto le hemos dado tanto, no me voy a detener aquí, sino simplemente a mostrar dónde está la administración de proyectos dentro de este ciclo de vida. ¿Sí la ven? ¿Cierto? O sea, es una gestión, es una administración que se hace en la fase de ejecución del proyecto, ¿no? O sea, cuando se han superado todos los estudios de factibilidad y se ha tomado la decisión de generar la inversión necesaria para el proyecto. Como decíamos ayer, los diseños de ingeniería pasan a ser diseños de fase 3, o sea, con planos de taller, con especificaciones perfectamente definidas, con cronogramas basados en las técnicas modernas, o sea, con red CPM o PERT, con presupuestos basados en análisis de precios unitarios, en fin, ¿no? Con los mecanismos de control definidos. Ahí está la administración de proyectos, en que esa columnita, esa casilla que está en la columna de resultados o entregables se cumpla y se cumpla dentro de las previsiones que requieren, ¿no? Ahí está la administración de proyectos, ¿no? Es diferente de la administración de empresas como charlábamos ayer. La administración de empresas administra la gestión continua de una organización. La administración de proyectos administra una gestión definida en el tiempo y encaminada a un proyecto, a un producto único. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces ahí estamos ubicados. Y este esquemita que ustedes están viendo aquí, simplemente lo puse en esta charla con el fin de recalcar un poquito que los modelos no son universales. Este es el modelo que nosotros hemos venido usando desde el curso de formulación y evaluación de proyectos. ¿No es cierto? Este modelo de las fases, de las fases de preinversión y de inversión, de las etapas de identificación, formulación, prefactibilidad, factibilidad y ejecución, etcétera, ¿no? Este es un modelito pues, que nos permite tener una claridad bastante buena para organizar pues, nuestro conocimiento alrededor de los proyectos. Este es otro modelito, este es otro modelo distinto en donde el autor piensa en un proyecto de construcción ese proyecto lo divide en 4 fases, ¿no? La fase de factibilidad, eh, donde pues está la formulación del proyecto, ¿cierto? Los estudios de prefactibilidad y de factibilidad, etcétera, ¿no? Luego viene la fase 2, que es la fase de planeación y diseño. La fase 3, que es donde estamos, o sea, en la parte de producción. Y la fase 4, que es la culminación del proceso del proyecto, la entrega a quien va a operar la unidad que el proyecto genera, bien sean usuarios, clientes o la organización que dio origen al proyecto, ¿no? Interesante ver que hay distintos modelos de concebir el ciclo de vida de los proyectos. Este es uno bueno, de alguna manera coincide con esa clasificación del nivel de profundidad de los estudios que siempre hacemos en los proyectos de ingeniería, que son típicos de los proyectos de ingeniería vial, ¿no? El proyecto de la concepción de la concepción general del bien, llámese carretera, llámese acueducto, que es la fase 1, ¿cierto? La concepción general. La fase 2, que es ya la concreción de una alternativa definida. La fase 3, que es la entrada en ejecución del proyecto con estudios totalmente diseños y especificaciones y presupuestos totalmente desarrollados y la fase 4 pues que es el final del proyecto. Bueno, solo como información general este modelito. Nosotros seguimos con este. Bueno, muy bien. De hecho, hay una relación entre administración general y administración de proyectos. Ambas son administraciones y como tal, los procesos, el proceso administrativo en general es el mismo, ¿no? O sea, la planeación, la organización, la dirección y el control que caracteriza a cualquier esfuerzo gerencial. Solo que dentro de los elementos que constituyen esas etapas, esas fases o esos procesos generales, pues vamos a encontrar algunas diferencias. En principio, vamos a tener que aceptar esto, vamos a tener que aceptar que los proyectos se mueven dentro de unas influencias organizacionales que pueden ser muy fuertes. Es evidente que si el proyecto se genera en la Universidad de Nariño, la cultura
organizacional de nuestra universidad va a permear el proyecto. O sea, el proyecto va a concebirse, planificarse y ejecutarse dentro de lo que significa la vida, el ethos de la universidad. Y así con cualquier otra entidad en donde se genere los proyectos. Normalmente es normal que los proyectos se generan dentro de instituciones, dentro de organizaciones, ¿no? La adquisición, un proyecto de adquisición de renovación de maquinaria se genera dentro de el funcionamiento de una empresa constructora, ¿sí? El mejoramiento de una línea de producción se genera dentro de la planta industrial que quiere modernizarse, en fin, ¿no? O sea, por lo general, los proyectos se generan dentro de organizaciones y necesariamente reciben la influencia de esa cultura organizacional correspondiente pues, a esas organizaciones. Importante también mencionar aquí que hay algunas organizaciones cuyo funcionamiento se basa en proyectos y otras que no. Sí, por ejemplo, tomo ejemplos de lo que conocemos. La Universidad de Nariño no es una organización cuya operación se base en proyectos, ¿no? Nuestra universidad y muchas instituciones tienen una organización de tipo funcional, ¿no? Si se acuerdan un poco de esos modelos organizacionales. O sea, la nuestra es claramente funcional en su nivel estratégico y matricial en su nivel operativo, pero no basado en proyectos, ¿sí? En cambio, hay organizaciones cuyo funcionamiento es definitiva y claramente basado en la ejecución de proyectos. Por lo general, todas las empresas de ingeniería, ¿no? Muy particularmente las empresas de ingeniería civil y específicamente las empresas de construcción y consultoría, pues son empresas que se basan en proyectos. ¿Y esto qué? ¿Qué significa esto? ¿Para qué lo mencionamos? Sencillamente para decir que en las organizaciones que no están basadas en proyectos, siempre se va a encontrar un poquito de lastre, un poquito de dificultad para operar la ejecución de los proyectos de manera fácil, de manera fluida, ¿no? Y, mucha tramitología, hay que pedirle permiso a mucha gente. Normalmente el gerente de proyectos tiene muy poca autonomía, ¿sí? Eh, el peso de los directivos funcionales dentro de lo que el proyecto hace y deja de ser va a ser significativo. En cambio, en una empresa constructora, pues la flexibilidad para ejecutar los proyectos es enorme, ¿no? Simplemente están diseñadas para funcionar así. O sea, hay mucha autonomía por parte del gerente del proyecto que recibe apoyo de los gerentes funcionales, pero apoyo, no necesariamente subordinación, no necesariamente está subordinado a ellos, ¿no? Simplemente recibe apoyo, pero en su actuar y en todo lo que tiene que ver con el proyecto, pues va a funcionar de manera muy autónoma.
y eso pues es bueno para el proyecto, ¿no? Fluye muy bien todos los procesos dentro del proyecto y pues facilita el cumplimiento de la misión y de los objetivos de la administración de proyectos. Como decíamos, ¿cuál es? Que todo lo planificado para el proyecto se cumpla dentro del tiempo, dentro del costo y dentro de la calidad que se desea, ¿no? Bueno. Algunas habilidades de la administración general se necesitan en la administración de proyectos, como por ejemplo el liderazgo, ¿no? El liderazgo que es tan importante en la administración general también lo es en la administración de proyectos y posiblemente más, ¿no? En la labor de un líder que dé visión, que sepa alinear el proyecto con las personas y que sepa motivar e inspirar, que son las características que allí se mencionan, pues va a ser muy necesario en una actividad en donde la estructura tiende a ser muy flexible, ¿cierto? ¿No? Como son los proyectos. Por tratarse de trabajo, por lo general, de trabajo de especialistas, las jerarquías y las líneas de mando y las líneas de responsabilidad tienden a no ser tan rígidas, ¿no es cierto? Entonces, al no haber esa rigidez del mando formal, de la autoridad formal, se requiere mucho de esa autoridad, pues no necesariamente informal, pero no tan formal, que es el liderazgo, ¿no? Es muy importante el liderazgo en eso. También muy importante la comunicación. La comunicación también es un elemento clave dentro de la administración general y va a seguirlo siendo dentro del, dentro de la administración de los proyectos, ¿no? Principalmente si tenemos en cuenta esta gran cantidad de partes interesadas que mencionamos hace un rato. Con las partes interesadas, la interacción clave es comunicativa. La negociación. Siempre vamos a tener que estar en procesos de negociación cuando hablamos de un proyecto, ¿no? Cuando hablamos de la ejecución de un proyecto. A veces la negociación es directa o a veces adquiere la forma de mediación o de arbitramiento, ¿no? Básicamente lo mismo. Pero es que como hay tantos intereses girando alrededor de la ejecución del proyecto, pues todos esos intereses necesitan conciliarse, ¿no es cierto? ¿Qué manera tenemos de funcionar con intereses a veces contrapuestos? Una es el autoritarismo o la imposición y otra es la negociación. Y es claro, pues, que la negociación es el mejor mecanismo para la conciliación de intereses, ¿no? Es permanente ese conflicto de intereses entre alcance, costos y objetivos de la programación que aquí se menciona, ¿no? Los términos de los contratos, las asignaciones de todo tipo, recursos y trabajo, en fin, la utilización de los mismos recursos, todos esos son elementos en donde va a haber intereses contrapuestos. Y volvemos a mencionar el tema de la gran divergencia que puede existir en las partes interesadas.
¿no? Cada uno con sus... Y otra habilidad es la resolución de problemas. La resolución de problemas no es otra cosa sino la culminación de los procesos de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Donde, pues, cuando hay un problema, como hablábamos en el tema de la toma de decisiones, hay algún tipo de situaciones, entre comillas, problemas, que pueden ser rutinarios y repetitivos que se saldan o se solucionan estableciendo políticas o estableciendo procedimientos estándar para su solución. Y hay otras que son definitivamente problemas y que requieren que haya una definición muy clara de qué consiste el problema, que nos lleve, pues a través de un proceso de análisis, de plantear alternativas para la solución del problema, nos lleva a tomar una decisión e implementarla, ¿no es cierto? Entonces, de esa habilidad de resolver problemas dentro del mecanismo de la toma de decisiones, pues también es importante tanto en la administración general y lo va a hacer en la administración o gerencia de proyectos. Y vamos a hablar un poquito aquí de lo que son las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. Y si siempre sigo aquí con el estándar del Project Management Institute, las áreas de conocimiento son tanto eso, procesos de conocimiento, como aplicación de protocolos enmarcados dentro de una organización por procesos. ¿Sí? Cuando vamos adelantando el conocimiento en cada uno de estas áreas, pues vamos a ir mencionando el área en sí y un poco los procesos asociados a cada una de estas áreas. Normalmente vamos a tener procesos de iniciación, o sea, cuando se decide ejecutar trabajo en una determinada área, o sea, procesos iniciadores, vamos a tener procesos de planificación, vamos a tener procesos de ejecución, procesos de control y procesos de cierre. ¿Sí? Esta secuencia de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre se va a dar en cada uno de los procesos que conforman esta área de conocimiento de la gerencia de proyectos. Entonces, cuando llegue el momento, vamos a hablar en particular de cuáles son los principales. Obviamente no se puede abarcar la totalidad de los procesos, pero sí cuáles son los principales procesos que tienen las características de lo dicho: iniciación, planeación, ejecución, control y cierre, para cada uno de las áreas de conocimiento. Entonces, hoy simplemente quiero mencionar un poquito y hacer algunos comentarios sobre cada una de estas áreas de conocimiento. Bueno, ¿cuáles son estas áreas de conocimiento? Vamos a hablar de esta primera que está ahí en su diapositiva, que es la integración de los proyectos. La secundaria es el alcance, la definición del alcance de los proyectos, el tiempo, el costo, la calidad,
los recursos humanos, los riesgos, las adquisiciones, y por allí se me fue uno, voy a buscarlo: alcance, tiempo, costo, calidad, los recursos humanos, creo que los mencioné, las comunicaciones y las partes interesadas. Estas 10 cositas son como por decirlo de alguna forma, las áreas de interés que dentro de la labor de la gerencia de proyectos propone el PMI. Hace algún ratico comentaba que este trabajo, en lo que tiene que ver con la ingeniería civil, pues viene ejecutándose desde hace mucho tiempo en la modalidad de proyectos. O sea, los ingenieros civiles todo el tiempo hemos trabajado con base en proyectos. Y hace muchísimo tiempo nosotros tenemos aplicados algunas partes de estos estándares. El asunto es que en los últimos tiempos el tema se volvió importante, se sistematizó el conocimiento, se han protocolizado muchas cosas, en fin, ¿no? O sea, el conocimiento ha avanzado en este sentido, pero siempre para los ingenieros civiles, los temas del alcance, el costo, el tiempo y la calidad fueron definitivamente importantes. ¿De acuerdo? Con algunas diferencias. El alcance, y ahora vamos a definirlo un poquito, y en la próxima clase pues entraremos en detalle en ese tema del alcance del proyecto. El alcance nosotros lo definíamos, y todavía en los procesos constructivos seguramente se menciona, como ese cálculo de las cubicaciones, o sea, el cálculo de las cantidades de obra a ejecutar en un proyecto. ¿Sí? Ese fue nuestra forma de trabajar, solo que hoy la cosa está mejor definida y tenemos algunas herramientas pues, más útiles en este momento para definir cosas y ejecutar cosas, ¿no es cierto? Entonces el alcance siempre fue preocupación nuestra. El tiempo, pues, para nadie es un secreto, ¿no? Para nadie es nuevo, pues la aplicación de la programación de obras, y para eso hemos aprendido desde hace mucho tiempo los cronogramas hechos a base de diagramas de redes CPM o PERT. Los costos también han sido fundamentales en nuestra preocupación, ¿no? Nosotros le hemos llamado presupuestos a eso, una palabra mejor adaptada a la realidad. Se dañó la comunicación. ¿No? No, ingeniero, está bien. Está bien. Una palabra más adaptada es hacer estimativos, ¿no? Lo que nosotros llamamos presupuestos son estimativos, porque resulta que en esta cuestión de la planificación o de la administración de los costos de un proyecto estamos simplemente haciendo conjeturas de lo que pueden ser los costos, no tenemos definidos. Es distinto en una empresa de producción continua donde los costos prácticamente se conocen. En la construcción y en la ingeniería civil en general es un poquito una aventura, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuánto finalmente nos va a costar una cosa, porque trabajamos a la intemperie, trabajamos con mucha incertidumbre, muchas cosas afectan los costos. Por ejemplo, cuando nos llega un invierno imprevisto, como el de las semanas anteriores que tuvimos, todo el rendimiento de los procesos constructivos se cae, y eso implica mayores costos, ¿no es cierto? De modo que hay mucha incertidumbre,
Y nosotros lo que podemos hacer es unos estimativos de lo que van a ser los costos, más no un presupuesto como tal. Sin embargo, la palabra que usamos es presupuesto y vamos a seguir usando esa palabra, indudablemente. Es nuestra costumbre. Bueno, y el otro tema fundamental ahora es el tema de la calidad. ¿Cierto? La calidad pues ha cambiado radicalmente su concepción. Para nosotros siempre fue cumplimiento de especificaciones, ¿no es cierto? Cuando cumplíamos las especificaciones generales y particulares de un proyecto de construcción, estábamos asegurando la calidad. Hoy el tema de la calidad pasa más por la satisfacción del cliente que por el cumplimiento estricto de unas especificaciones. ¿No? Es una concepción distinta, son parámetros distintos, ¿no? De modo que aun cuando la calidad estuvo dentro de nuestra concepción, hoy vamos a encontrar diferencias en ella. Vamos en su momento también a hablar un poquito de calidad, tratando de hacer, de recalcar pues simplemente en qué consiste la concepción actual de la calidad y particularmente en la aplicación que se tiene en los proyectos. Otro campo que ha progresado bastante, en el que se ha avanzado bastante, es el tema de los riesgos. Bueno, sobre eso habría mucho que decir, pero yo en este momento simplemente quisiera hacer un comentario sobre lo que son los riesgos en los proyectos de construcción o sobre cómo es el manejo de los riesgos en los proyectos de construcción, ¿no? Pues anteriormente las entidades contratantes, las instituciones estatales, le exigían a los contratistas asumir todo el riesgo, aún el riesgo de sus propios errores, de los propios errores de los contratantes, ¿no? Y eso en este momento cambió mucho, ¿cierto? ¿Cambió cuándo? Cambió, algún beneficio tenían que tener cuando se firmaron los acuerdos de libre comercio, en donde parte de los acuerdos establece la participación de las firmas constructoras en licitaciones de obra pública nacionales, ¿sí? Y entonces, pues estas firmas, cuando vieron que todos los riesgos tenían que asumirlos, dijeron, ¿cómo así? ¿Cómo que si el contratante comete un riesgo en la evaluación de algún ítem de construcción, el responsable es el contratista? No. Entonces, al rechazar en esos acuerdos ese manejo que se le daba, pues la situación mejoró mucho. Hoy en día el manejo de los riesgos se hace de común acuerdo entre contratista y contratante, o sea, se supone que quien esté en más capacidad, en mejor capacidad de manejar el riesgo es el que tiene que asumirlo. Entonces hay algunos riesgos que los asumen las entidades contratantes y otros que los asumen los contratistas. Entonces eso también ha mejorado mucho en estos tiempos. Bueno, eso, un comentario general acerca de estas áreas de conocimiento y vamos a simplemente a ver un poquito lo que cada una de las áreas de conocimiento que establece el PMI significa. Entonces, empezamos por esta integración del proyecto que incluye los procesos requeridos para asegurar que los elementos del proyecto estén apropiadamente coordinados, ¿no? Entonces ya, excúsenme un segundito. Perdón, regálenme un par de minutos.
Entonces, este trabajo de la integración del proyecto es el trabajo de coordinación de todas las partes del proyecto, ¿no? Entonces, al igual que los intereses compiten entre sí, los objetivos de cada una de las partes también lo hace. Digamos, siempre vamos a encontrar contraposición, por llamarlo de alguna forma, o conflicto en la mejor acepción, o en el mejor significado de la palabra, por ejemplo, entre costos y calidad, ¿no? O entre tiempo y costo, ¿no? Para, para alguna parte para algunas partes interesadas, es más importante el tiempo que el costo, para otras lo será al contrario. En fin, ¿no? O sea, siempre esta contraposición de intereses, estos conflictos de intereses, requieren que haya una coordinación de la gerencia del proyecto que logre, pues, eh, hacer los ajustes entre las distintas partes del proyecto de manera que las expectativas y las necesidades de las partes interesadas se cumplan. O sea, este tema de la integración de los proyectos es coordinación. La segunda área es lo que llamamos el alcance del proyecto. Bueno, el PNI dice que el alcance del proyecto es todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido para lograr los objetivos del proyecto, ¿sí? Todo lo que hay que hacer y solamente lo que hay que hacer, ¿no? O sea, definir el alcance es establecer las actividades, pero sin irse por las ramas, o sea, las actividades estrictamente necesarias. Un tema de disciplina de planificación operativa, indudablemente, ¿no? O sea, porque puede en ese sentido presentarse algunas desviaciones del estilo ese de lo que la gente dice ahora, el ya que hicimos esto, hagamos esta otra cosa y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, el alcance del proyecto no incluye los yaques. El alcance del proyecto incluye el trabajo necesario, el trabajo requerido y solo el trabajo requerido para lograr los objetivos del proyecto. Hay una herramienta que, que la van a ver ustedes muy parecida a lo que hacen en su curso de construcción, o hicieron, o van a hacer, no sé, que se llama la estructura de desglose del trabajo, la EDT, la estructura de desglose del trabajo. Es una herramienta metodológica en donde se va desglosando el trabajo general en partes constitutivas de ese trabajo general. Y esas partes siguen desglosándose en paquetes de trabajo cada vez menores hasta cuando se llega a definir actividades que son perfectamente claras y perfectamente definidas en cuanto a tiempo, costo y personas responsables de su ejecución, ¿no? Eso se llama la estructura de desglose del trabajo y, como les digo, es una herramienta cuya mecánica requiere disciplina de planificación operativa. Pero seguramente ustedes lo han hecho, seguramente les ha tocado hacerlo, o por lo menos han visto estructuras de desglose del trabajo en proyectos de edificación, ¿no es cierto? Entonces,
por ejemplo, estamos hablando de construir un edificio, cualquier edificio el que ustedes se imaginen. Entonces, ¿cuáles son las partes? Vamos a empezar así muy rápidamente un desglose, sin entrar en detalles, ya habrá tiempo para entrar en detalles, pero muy rápidamente, ¿cuáles son las partes de un primer nivel de desglose de un edificio? Pues bueno, vamos a encontrar que hay que hacer un movimiento de tierras, que hay que hacer una cimentación, que hay que hacer una estructura sismo resistente, una estructura principal, pues, que hay que hacer un trabajo de mampostería, que hay que hacer cubierta, que hay que hacer instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y otro tipo de instalaciones, que hay que hacer pisos, que hay que hacer acabados, etcétera, ¿no es cierto? Todas estas partes que he mencionado, posiblemente no menciona todas, pero son partes del edificio, ¿cierto? Entonces, un primer nivel de desglose en la definición del alcance del proyecto, pues sería eso, sería esa división del edificio en sus partes constitutivas. Y ahora, cada una de esas partes constitutivas, por ejemplo, la estructura sismo resistente, se puede seguir desglosando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene una estructura sismo resistente? Pues básicamente vamos a hablar de columnas, vamos a hablar de pantallas, de hormigón, vamos a hablar de vigas, vamos a hablar de vigas y vamos a hablar de losas, para no seguir más, ¿no? Entonces fíjense que estamos aquí en un segundo nivel de desglose que hay que hacerlo para todas las partes, ¿no? Claro, que en el ejemplo hablo de la estructura sismo resistente, ¿no? Entonces vamos a tener vigas del sistema de resistencia sísmica. Ahora, estas vigas puedo seguir desglosándolas, ¿cierto? Porque voy a encontrar seguramente algunas vigas que son de carga y otras vigas que son de rigidez y otras vigas que son de borde y otras, en fin, ¿no? Cada tipo de vigas va a ser un nivel de desglose. ¿Hasta cuándo se llega, por decir algo, al átomo? Se llega a donde ya no puedo dividir más. Y hasta allí va el nivel de desglose. Tranquilos que estoy hablando de un ejemplo muy general. Vamos a hacer un ejercicio. Seguramente en clase vamos a detallar un poco más y vamos a hacer ejercicios sobre esta estructura de desglose del trabajo. El hecho es que cuando se llega al último nivel de la estructura de desglose, estamos definiendo lo que nosotros toda la vida hemos conocido como los ítems de construcción. Entonces, ¿qué es un ítem de construcción? Esa unidad de labor que se puede establecer con clara definición de tiempo, costo y responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, ese es esto que en nuestra jerga se llama la cubicación. Empieza la cubicación o la definición de las cantidades de obra, pues empieza por por definir esa estructura de desglose del trabajo y continúa con la medición sobre planos de las cantidades de cada una de esas actividades indivisibles, de esos ítems, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es lo que en un proyecto general pues se llama el alcance dentro del estándar del PMI. Bueno, otra área de conocimiento es la administración del tiempo, tema en el que somos expertos, ¿de acuerdo? Entonces, la administración del tiempo en el estándar del PMI
son los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los cronogramas del proyecto, asegurar la terminación a tiempo del proyecto fundamentalmente, ¿no? Como resultado de salida. Entonces aquí viene la definición de las actividades como parte de ese proceso, o sea, ese desglose del que acabamos de hablar ahora, establecer la secuencia de ejecución de las actividades, establecer la duración de las actividades y hacer una programación que sabemos hacerla con base en diagramas de redes, ¿no? Flechas o nodos, lo que queramos, eh, con el establecimiento de los tiempos dentro de la red y el establecimiento de las holguras que deja el programa, ¿no? Y por último, pues un control de esa programación. El tiempo para nuestros proyectos de la administración del tiempo, para nuestros proyectos de construcción, es la planificación y el control de los cronogramas de ejecución de obra. Voy para acá. El costo, ¿no? Esos son los estimativos necesarios y digamos que la administración del costo es el proceso para establecer, para hacer que el proyecto se haga, se ejecute dentro del presupuesto establecido, ¿no? Procesos como la planeación de los recursos, lo que se necesita para hacer cada uno de esos ítems de obra que hemos mencionado, cuánto cuestan estos recursos, cuál es el presupuesto y establecer controles de costos, pues eso constituye lo que es la administración de costos. La administración de la calidad, entonces, a diferencia de la concepción que teníamos de esto, del cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción, pues hoy incluye procesos o mecanismos de planeación de calidad, de control de calidad, de aseguramiento de calidad y de mejoramiento de la calidad, ¿no? Esto se hace para como parte de los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones, ¿de acuerdo? Y en los proyectos, pues ese sistema de gestión de calidad se va a ver reflejado en los planes de calidad y los manuales de calidad, básicamente en el plan de calidad del proyecto. El manejo de los recursos humanos es un tema que diferencia muy claramente la administración de proyectos de la administración de la administración general, ¿no? O sea, en la concepción del PMI, dentro de lo que es la administración de recursos humanos, incluye a todas las partes interesadas, o sea, el mejoramiento del desempeño de todas las partes interesadas, ¿cierto? Pero vamos a encontrar una diferencia fundamental acá cuando concebimos la conformación de equipos de trabajo, ¿no? En donde los equipos de trabajo y en general los trabajadores dentro de lo que es la administración general tienen un proceso, si ustedes lo recuerdan, de reclutamiento, de selección, de contratación, inducción, capacitación y evaluación, ¿no? Y procesos de mejoramiento como consecuencia
de la evaluación. Pues bueno, resulta que en los proyectos no se va a poder hacer eso, ¿no? La gente que entra a trabajar dentro de un proyecto ya viene formada. O sea que buena parte de lo que son los procesos de capacitación no se dan dentro del proyecto, ¿no? Algunas sí, algunas partes sí, claro, por supuesto, pero no todo. Quiero decir, si yo necesito dentro de mi proyecto un ingeniero civil con maestría en diseño estructural, yo no voy a contratar a un ingeniero general, a un ingeniero pregraduado para enviarlo a que se haga su maestría, ¿no? Sencillamente esa no es función del proyecto. El proyecto ya va a contratar a un ingeniero con la maestría. Sí, sí, me hago entender en ese sentido, ¿no? O sea, los procesos de capacitación particularmente, eh, no están incluidos en su totalidad en la administración de los recursos humanos del proyecto. En general, tanto los procesos de reclutamiento, de selección y contratación se vuelven necesariamente más ágiles en la administración de proyectos, ¿sí? En la administración general, posiblemente, como decíamos en su momento, estudiando ese tema en administración, pues posiblemente nosotros estemos pensando en vincular personas que van a hacer una carrera eh, a lo largo de un tiempo relativamente largo dentro de la organización. En los proyectos no sucede lo mismo. En los proyectos la gente llega formada, hace lo que tiene que hacer y posiblemente se va, ¿cierto? Cuando cumple su trabajo. Se va a otra área dentro de la misma empresa o si fue contratado de afuera, pues vuelve a sus labores normales. Entonces hay mucha diferencia aquí con eso. Sobre las comunicaciones ya hablamos. Sobre el riesgo, pues el riesgo ya también hicimos algún comentario relativo a los proyectos de construcción. Los riesgos siempre van a existir y cuando hablamos de riesgo en los proyectos son esas situaciones que pueden generar eh, problemas en el proyecto, incumplimiento de un contrato, demora en la ejecución de contrato, aumento de costos, en fin, ¿no? Cualquier cosa que afecte la correcta planificación de los proyectos, pues va a ser un riesgo y la labor de la gerencia de proyectos en este sentido es tratar de, desde el principio, prever cuáles son los riesgos que pueden suceder dentro del proyecto, ¿no? Entonces, habrá que identificarlos, cuáles son esos riesgos, cuantificarlos tanto en el sentido del impacto que pueden generar en el proyecto, como de la posibilidad de que realmente ocurran, ¿sí? Pensar en la respuesta al riesgo y controlar esa respuesta, ¿no? Es lo general en cuanto a ese manejo. Y sobre las adquisiciones, es todo elemento que el proyecto necesite, pues va a ser eh, objeto de un proceso de adquisición. Todo tipo de recursos, incluidos los recursos financieros, si se quiere, incluidos los recursos humanos, en algunos casos. Pero por lo general hablamos de recursos materiales y financieros, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay definiciones muy importantes para el gerente del proyecto, como son, por decir algo, la definición de si comprar o si
alquilar una maquinaria, un equipo necesario, en fin, ¿no? O sea, esa parte hay que planificarla y hay que manejarla muy bien, la planeación de las adquisiciones y definir lo que es lo que se necesita, pues vendrá la solicitación a las fuentes de posibles proveedores de esos recursos a través de solicitudes perfectamente estructuradas y a través de mecanismos de selección del proveedor. Sobre esa partecita vamos también a desarrollar o a tratar de desarrollar algunas herramientas que pueden ser útiles. De todos modos, siempre vamos a recordar que con nuestros proveedores nosotros tenemos que establecer relaciones de mutuo beneficio, ciertas relaciones del tipo gana-gana, porque la calidad de los suministros de los proveedores van a definir en una buena cantidad la calidad de los productos que el proyecto genere, ¿cierto? Entonces, no vale la pena poner en riesgo las relaciones con nuestros proveedores por un mal manejo, ¿sí? Entonces, en esto de las adquisiciones y en general de la relación con nuestros proveedores, tenemos que ser supremamente transparentes, ¿no es cierto? Transparentes en el sentido de que la información que se genere con las solicitudes de bienes o de servicios que requiere el proyecto, pues tiene que ser muy clara para todos, igual para todos los proveedores. Que el proceso de selección obedezca a criterios preestablecidos, ¿sí? Que se deje de lado esas prácticas tan difundidas en nuestro medio de que un proveedor presenta una oferta y, y si hay otro proveedor que ofrece menos precio, pues le mejoran la oferta al cliente. En fin, todos esos procesos que tienen un toquecito eh, de falta de ética comercial, pues hay que descartarlos porque cuando usted no trata bien a un proveedor, pues este proveedor seguramente se va a aislar de la relación con usted. En ese sentido, la planeación de las adquisiciones tiene que ser muy transparente. Y por otro lado, pues en la planeación de las adquisiciones también vamos a tener que mirar la parte técnica del asunto, que es el establecer estrictamente las necesidades que se tienen y las especificaciones de esas necesidades, ¿cierto? Eso porque pues la oferta de los proveedores tiene que venir en términos iguales para todos, pero principalmente cumpliendo con la necesidad o las necesidades del proyecto. Ahí no puede haber improvisación. Bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Por último, la décima parte de esta, ¿cómo se llama? De estas áreas del conocimiento de PMI es la de las partes interesadas. Esta, pues si no estoy mal, la inclusión de las partes interesadas como área del conocimiento del PMI se dio por allá alrededor del 2010, no estoy muy seguro de fechas, pero por ahí, alrededor de eso. Es la última área incluida dentro del estándar del PMI.
¿cierto? Aun cuando si todo el tiempo PMI habló de las partes interesadas, en inglés le llaman stakeholders, pues siempre se habló de las partes interesadas, pero o de los stakeholders, pero nunca tuvo un tratamiento especial, específico como área del conocimiento en igualdad de condiciones de todas las otras que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, pues en este manejo de las partes interesadas hay unos puntos a tener en cuenta que los ven ustedes allí, que las partes interesadas representan a sectores distintos de la sociedad, eso es claro, que tienen objetivos distintos que pueden entrar en conflicto, y eso es claro. De todos modos, siempre va a haber esa contraposición de intereses, ¿no? Que tienen visiones distintas acerca del proyecto. A algunos les gusta, a otros no les gusta, unos lo consideran un avance, para otros es un estorbo que va a impedir desarrollos de estrategias futuras, en fin, ¿no? Todo lo que la visión general de la gente puede generar alrededor de un proyecto específico. Entonces, ¿cuál es el manejo que se debe dar? Pues equilibrar intereses, mediar o negociar y resolver conflictos. Bien, esto más o menos es la guía de nuestro curso, y pues en algunas de estas actividades vamos a mirar unas lecturas y hacer en clase posiblemente solamente las herramientas, ¿cierto? Vamos a ver cómo marcha el grupo y cómo podemos sacarle el mejor provecho pues a este tema. Como pueden darse cuenta, pues es una buena orientación. Esto es lo que nos toca hacer a los ingenieros civiles todo el tiempo. Desde el otro día de que nos graduamos y empezamos nuestra labor normalmente como ingenieros residentes en una construcción, estamos haciendo gerencia, ¿sí? Estamos haciendo gerencia. La gerencia de proyectos es típicamente operativa. Aquí no vamos a hablar de gerencia estratégica, vamos a hablar de gerencia operativa. Y tener esta guía pues es como una buena entrada en el mundo laboral, ¿no? Pues reconociendo obviamente, como dije al principio, que en el tiempo que uno tiene para este curso pues no se va a poder salir muy calificado en esto, pero siempre existe, o sea, con la base que se puede adquirir sobre administración de proyectos, hay mucha información en todo tipo de medios, ¿no? Tanto en textos, en cursos universitarios, en cursos del PMI, en la red, en fin, en muchas partes hay mucha información sobre esto. El profundizar en estos temas tiene un grado de complejidad. El lenguaje que usa PMI es bastante cansón, ¿sí? Es demasiado monótono, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, esperaría yo que al final de este curso, pues todos salgamos con una base para administrar proyectos, pero principalmente para despertar en cada uno de nosotros el interés por mejorar esa performance como ingenieros civiles, aportando pues este valor agregado que es gerenciar un proyecto
pues de mejor manera, ¿no? Bueno, entonces nos veremos el próximo viernes. Nos veremos el próximo jueves. Espero pues que en estos días ya nos definan el otro grupo cómo queda en cuanto a horario y todo esto. Y yo entiendo que Ali organizó el grupo de WhatsApp. Le pedí que no me incluyera en el grupo porque dentro de los grupos se genera mucha información que es mejor que se mantenga entre ustedes, entre los estudiantes. Entonces yo decidí mis comunicaciones hacerlas a través de Ali y él las comparte con todo el grupo, ¿no? Entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Si no hay nada más, entonces pues le damos fin a esta sesión y nos veremos en principio el próximo jueves o con el grupo 2 en el día que nos defina el horario. Entonces, Bueno, pues, muchas gracias. Muy bien, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté bien. Ya, Hasta luego, ingeniero, gracias.